Compañeros, le entregarían la presidencia a un abogado cobarde que se niega a debatir, que desobedece las órdenes de los jueces de la República y que está a punto de ser salpicado por un robo millonario a la salud de nosotros los colombianos. Compañeros y compañeras, el candidato a la extrema derecha, Abelardo de las Priella, está acorralado y aterrorizado. Mientras él intenta venderse como un salvador inmaculado, el futuro presidente Iván Cepeda fue directamente a los micrófonos de Caracol Radio a quitarle la máscara frente a todo el país, y lo que destapó nos demuestra que estamos a un paso de caer en una dictadura mafiosa. Cepeda reveló el talante autoritario de las Priella. Escuchen bien esto. Un juez de la República le prohibió a su campaña seguir usando símbolos patrios porque la bandera nos pertenece a todos y no a una facción fascista. ¿Y qué hizo el supuesto defensor de la ley? Se fue a una plaza pública a incitar a sus seguidores a desconocer la justicia y a burlarse del fallo judicial. Como bien advirtió Cepeda, si este sujeto desconoce una orden de un juez siendo candidato, ¿qué pesadilla nos espera si llega a ser presidente? Sencillamente convertirá la Constitución Nacional en letra muerta para imponer su tiranía. Pero el cinismo no para ahí. De las Priella es lo que Cepeda llama un político mimético, un camaleón que hoy intenta maquillarse y recoger velas para ganar votos. Ayer proponía el suicidio absoluto de la práctica del fracking indiscriminado, incluso en nuestros sagrados páramos, lo que significa echarle gasolina al fuego de la crisis climática para dejar nuestros acuíferos envenenados y secos. A la extrema derecha no le importa el país, solo le importan los negocios de las multinacionales petroleras. Y aquí viene la bomba nuclear que tiene temblando a todo el uribismo. En pleno vivo, Cepeda arrinconó a de las Priella, anunciando que tiene las pruebas de los nexos de su campaña con la asquerosa corrupción que se ha robado la salud de los colombianos. Cepeda destapó el apellido de la impunidad, un señor Gutiérrez, ex asesor del cuestionado fiscal Iguarán, que sería el eslabón directo entre el candidato y el desfalco al sistema de la salud. Con razón, el candidato del fascismo está escondido, por eso no va a los debates presidenciales. Por eso, como dijo Cepeda, la figura del candidato presidencial se está desvaneciendo y prefiere usar de escudo a su fórmula vicepresidencial el exministro Restrepo. Es un cobarde que le tiene pánico a confrontar sus nexos con estafadores y mafiosos ante el país. Familia, este 21 de junio nos jugamos la vida de la Constitución y la dignidad de Colombia. Tenemos a un estadista respetuoso de la ley, constructor de paz como Iván Cepeda frente a un pichón de dictador manchado de corrupción. Familia, las pruebas están sobre la mesa. Un candidato que desprecia a los jueces, que quiere envenenar nuestros páramos con fracking y que se esconde detrás de su vicepresidente porque no es capaz de dar un debate limpio. Y la pregunta obligada de hoy, después de ver cómo desafía la justicia y el escándalo de la salud que se le viene encima, ¿cree que Abelardo de las Priella huye de los debates porque le aterra que Iván Cepeda le diga sus verdades en la cara? Revienta la caja de comentarios ahora mismo con la frase "el cobarde fascista" y dejémosle claro que Colombia no elige a escondidos. Compañeros, Caracol y RCN van a intentar minimizar esta humillación. Nuestra única defensa es la difusión masiva, y mientras revientan esa caja de comentarios quiero hacerle un llamado vital. Si acaban de descubrir Giro hacia la izquierda, este es el momento exacto para suscribirse. Y a nuestros suscriptores que día a día hacen esto posible y nos mantienen en pie de lucha frente a la censura, destruyan ese botón de like y difundan este video en cada grupo de WhatsApp y en todas sus redes sociales. Rompamos el cerco mediático que quiere ocultar este peligro. Compañeros, este 21 de junio nos jugamos la soberanía y la democracia. La misión es clara. Tenemos que salir a abarrotar las urnas y votar con contundencia por Cepeda y Aida a la presidencia en segunda vuelta, frente a la amenaza inminente de un dictador mafioso que quiere arrodillar al país, liquidar el Estado y perseguir a millones de colombianos. Nuestra respuesta ciudadana tiene que ser abrumadora. No le vamos a entregar las llaves de Colombia a los defensores de la barbarie. Y quédense hasta el último segundo de este video. Hoy vamos a ver, de palabras de nuestro candidato Iván Cepeda, cómo destapa lo que tiene escondido y temblando al candidato de las Priella. Vamos a escuchar por qué huye cobardemente de los debates, cómo planea envenenar nuestros páramos con fracking y, lo más grave, el oscuro nexo con el robo de la salud de los colombianos. Iván Cepeda acaba de soltar en vivo
Acompáñenme hasta el final para que vean cómo se le cae la máscara a este pichón de dictador. Comenzamos. Bueno, sin lamentaciones. Vamos a ganar porque lo que está en juego es mucho. ¡Sí! Las tierras de los campesinos, el salario vital, el arte, la cultura, la diversidad, los páramos, por los derechos de las mujeres. Y lo más importante, por la vida. Vamos a ganar por la vida. Iván Cepeda, presidente. Nos acompaña don Iván Cepeda y celebro muchísimo esta visita y vamos a hablar con él muchísimo del país que él sueña, del país que él ofrece, y vamos a irnos a los puntos neurálgicos de los problemas que va a tener que enfrentar, como le pasa a todos los presidentes cuando llegan, que encuentran la caja vacía, que la salud está pasando por un momento muy difícil, que resolver cómo recuperar Ecopetrol. Bueno, todo lo que usted quiere actualizarse de él, lo vamos a concretar y vamos a llevar esta entrevista a ese plano, al menos en lo que a mí corresponde, al de lo que él va a hacer. ¿Qué va a hacer para sacar a Colombia adelante? Que yo creo que es el interés de él y de todos los colombianos. Candidato Iván Cepeda, senador de la República, gracias por estar con nosotros y bienvenido a 6 AM de Caracol. Sí, buenos días, Julio. Me place estar aquí y también saludar a toda la mesa de trabajo y poder compartir en los próximos minutos nuestros puntos de vista en el mayor ánimo constructivo y propositivo. Y con el mayor respeto. Candidato, imagínese que esta mañana me reuní con Marcela Perdomo. Tenemos dos Marcelas. La que está a su lado es Marcela Puentes. Y Marcela Perdomo es la directora de la parte digital, es decir, la que va produciendo los videos, los titulares, y que al final hace un gran resumen donde queda puesta la entrevista para que la gente la consulte todo el día. Y entonces me dijo, Julio, yo creo que yo ya sé el titular de esta entrevista. Le dije, pero ¿cómo vas a ver el titular si no ha pasado la entrevista? Me dijo, no, yo creo que hoy va a ser un día definitivo para ese titular precisamente. Y le pregunté por qué. Y me dijo, porque hoy sabremos que se equivocó Marcela, candidato. No, pues, a ver, comencemos por ahí entonces. No, yo soy parte de un proyecto político que tiene una historia muy larga y que tiene múltiples figuras. Muchas de ellas han dejado su impronta en la vida del país. Menciono una que para mí es especialmente cara, el maestro Carlos Gaviria, quien fue maestro para muchos de nosotros, gran magistrado. La doctora Clara López, en fin, no voy a hacer aquí toda la enunciación de nuestros liderazgos. Y el presidente Petro, pues es uno de ellos, uno muy destacado, por supuesto. Y yo, pues, humildemente ocupo también un lugar en esa dirigencia. Y por supuesto, cada quien tiene su personalidad, su visión. No somos ninguno copia del otro entre los y las dirigentes de izquierda en este país o progresistas, pero sí nos une una muy clara visión y una concepción muy clara que se plasma en nuestro programa. Así que la respuesta es sí, somos personalidades políticas que tiene cada una su historia y su forma, pues, de haber construido su visión, pero compartimos un proyecto político. Y en él hay profundas identidades a las cuales yo no renuncio ni voy a, digamos, aquí a posar que no las tengo para ganar la simpatía de algunos o el favor electoral. No soy un político mimético, como vi que sí lo es el doctor de la Espriella, que ayer apareció con posiciones políticas radicalmente distintas o maquilladas a las que le hemos escuchado desde hace varios meses. Pero con el mayor respeto que tiene usted por todos los militantes y especialmente por el proyecto político de Gustavo Petro, que usted ayudó a estructurar y en el que usted apostó muchísimo por una de sus banderas, la paz total, pues en esta parte final... Entre otras, Julio. Entre otras, claro que sí. El presidente Petro, pues, ha tomado unas actitudes que le pueden hacer daño a su campaña y con las que usted no está de acuerdo. Por ejemplo, algo que vimos todos los colombianos, no reconocer el escrutinio a estas alturas del partido.
No, el presidente Petro ha hecho un gobierno que de lejos supera a muchos otros y que tiene un balance muy positivo. Espero que podamos hablar de ese balance, aunque también de las propuestas que tenemos. Pero no, ese general es un balance que nosotros valoramos altamente. En materia social, en materia de haber logrado plantearle al país un modelo de economía distinto, en haber liderado el debate internacional sobre la crisis climática y la defensa de la naturaleza, en haberse convertido en líder de la paz en nuestra región y en el mundo. Así que lo que hay con el presidente Petro es una deuda de gratitud. Ahora, en el día a día surgen distintos temas, él los aborda como presidente de la República, yo como candidato, y como usted habrá visto, se toman decisiones en distintos planos. Con relación al tema que usted menciona, el presidente Petro tiene información que ha puesto a disposición de la autoridad judicial sobre asuntos que deben ser esclarecidos dentro de los resultados y el escrutinio electoral que se acaba de presentar. Por mi parte, yo como candidato y como me corresponde, he avanzado en la segunda vuelta en la que estamos y en el debate de la segunda vuelta, y eso implica, por supuesto, reconocer el resultado independientemente que se puedan dar pues decisiones futuras que esclarezcan tal o cual aspecto de ese proceso. Candidato, usted ha mencionado figuras de la política reciente que hacen parte del proyecto, pero yo quiero ir atrás. En este mismo programa, 6 AM de Caracol, un episodio que marcó su vida fue el asesinato de su padre, que todos los colombianos pues condenamos, no solamente el de él, sino de miles de militantes de esa Unión Patriótica, de la izquierda, del Partido Comunista, veedores, candidatos presidenciales. Fueron años terribles. Pero antes de seguir con la pregunta que debe usted aclarar y que estoy seguro que la va a aclarar, yo quiero ir a su padre. Mire esta grabación que encontré. A ver, doctor Cepeda, cuando usted dice el Partido Comunista es la mayor fuerza de izquierda en Colombia, pésele a quien le pesare, parecería que su referencia es clarísima a la misma Unión Patriótica. No, yo me estoy refiriendo a un editorial del Tiempo de hace 2 días, que todos leímos, en que el Tiempo elogia a Montaña Cuéllar diciendo que viene del Partido Liberal, elogia a Rojas Puyo diciendo que viene del Partido Conservador, y a Angelino diciendo que viene de las filas del Partido Comunista, y prácticamente les da una directriz. Les dice que hay que fundar un partido socialdemócrata sin los comunistas, y prácticamente contra los comunistas. Entonces, a quien le pese es, en primer lugar, al Tiempo, es a la derecha, y es a quienes han estado matando tantísimos comunistas en estos años con el consentimiento y la complicidad del gobierno. Nosotros pensamos que lo que se requiere es la unidad y no la división. Pero si eso es así, ¿por qué, por ejemplo, no hubo un acuerdo Unión Patriótica Partido Comunista en torno a una candidatura como la de María Barragán o el mismo Montaña Cuéllar? Por lo siguiente, porque el propio Montaña Cuéllar planteó, y nosotros creemos que él tiene razón, de que por simple dignidad, por simple ética, por simple moral, nosotros no podemos, después de que nos han entregado, de que el régimen nos ha entregado el cadáver de Bernardo Jaramillo, decir nosotros cogemos esta gotera y ponemos este otro nombre. Pues se trata de coger una gotera. Se trata de plantear frente a la conciencia internacional y nacional que este gobierno es cómplice y que no da derechos. Y por eso logramos una cosa extraordinaria. Por primera vez la izquierda se puso de acuerdo con los conservadores y creamos la mesa de fuerzas de oposición. Entonces, no se trata de escoger a cualquiera. Nosotros habíamos podido poner cualquier nombre. Se trata de sentar una protesta. Ahora, le quiero decir lo siguiente. Nuestra diferencia no nos impide reconocer la prestancia intelectual y la importancia de Montaña Cuéllar, de Angelino Garzón, de Alberto Rojas Puyo, que nosotros consideramos que son figuras de primera línea. A ellos le hacemos un llamado no a la división, sino a la unidad. Candidato, con el mayor respeto he querido recordar la memoria de su padre en esta entrevista por lo que usted acaba de escuchar. Y ahí se extiende él un poco más. Ahí estamos hablando con el líder del Partido Comunista, el líder de Voz Proletaria, que después se llamó solamente Voz. Y se plantea un escenario en donde
ideas tan diferentes pueden trabajar conjuntas. Fíjese que él mismo habla de liberales, de conservadores, de gente de las distintas tendencias de la izquierda. ¿Eso hoy es imposible? No, para nada. Creo que con relación a esa etapa en la que, como usted lo escuchó y lo pudimos escuchar, estaba en pleno desarrollo el genocidio contra la Unión Patriótica, algo ha cambiado en este país. Estamos por concluir el primer gobierno de signo progresista de izquierda, que concluye de una manera, a mi modo de ver, exitosa, con todas las críticas que se le puedan hacer. Y entonces se ha demostrado que sí es posible una verdadera alternancia en el poder político. Y durante este gobierno, y ya que usted me decía que soy autor de algunas de sus iniciativas, una de ellas ha sido precisamente la de buscar el acuerdo nacional entre los colombianos, se han hecho intentos por un diálogo no solamente con sectores afines, por ideas que compartimos en torno a la democracia y a las reformas sociales, como digamos el espectro del liberalismo, sino también incluso con el uribismo. Yo creo que aquí no se ha valorado suficientemente que en este gobierno hubo un diálogo directo entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Petro, y que hubo acuerdos, además, acuerdos económicos que fructificaron, y de los cuales creo que hay que tomar atenta nota, porque se me reprocha a veces que soy un poco utópico al plantear un acuerdo nacional. No, es posible. Este gobierno mostró que es posible esos acuerdos. Entonces sí, mi padre trabajó pues desde sus posiciones, desde sus a veces ásperas posiciones políticas por lograr esa concertación, y así surgió la Unión Patriótica, y él murió, fue asesinado precisamente en ese ejercicio democrático. Candidato, usted acaba de tocar un tema muy importante, que es la percepción que puede tener hoy un colombiano o un empresario que viene de años de gobiernos lejanos a la izquierda o al progresismo que vive hoy Colombia. En los últimos 4 años se han logrado cosas importantísimas en el crecimiento de las empresas privadas. Usted hoy no encuentra un banco que se queje. Usted no encuentra hoy un industrial que se queje. Usted no puede encontrar un mayor número de venta de motocicletas, de desarrollos de emprendimientos a los que les ha ido muy bien. Hoy, una empresa privada vale más que Ecopetrol, me refiero a Nutresa, y eso pasó en los últimos 4 años. Pero esos empresarios que critican mucho al presidente Petro están cómodos con el presidente Petro, porque los indicadores hasta ahora les muestran cierta tranquilidad. Claro, vendrán los efectos de las medidas que tomó el presidente. Se verán pronto y le tocarán a usted. Pero sobre usted, el empresario, tiene una percepción que yo quiero que le aclare, que es que usted no es como Petro, por eso el titular de la entrevista. Es decir, que usted tiene unos principios muy estrictos. Viene de la escuela del Partido Comunista, viene de la enseñanza de su gran maestro que fue su padre. Y con usted los empresarios tienen pánico. Es decir, aquí sí llegó un presidente comunista que llegó aquí a nacionalizar, a llenarnos de impuestos, a hacernos la vida imposible, a expropiarnos. Cepeda es un comunista. Gustavo Petro es un progresista que dice muchas cosas, pero que nos ha dejado crecer empresarialmente. Acabe usted con ese fantasma. El empresario debe tener confianza en que va a poder seguir trabajando en Colombia, o debe tener miedo de que sobre usted mi es un vida comunista. política y mi biografía, Julio, podemos conversar ampliamente. Yo soy una persona que tiene, no pues unos días en la política colombiana, yo tengo ya décadas. Y ahí están mis ejecutorias, mis posiciones, lo que he hecho. Podemos en algún momento, si eso es pertinente y relevante, y si interesa, podemos obviamente entrar a pasar revista a ellas. Yo he sido un demócrata, como lo ha sido el presidente Petro, consecuente. Me he mantenido durante todos estos años en la búsqueda de la justicia. He buscado la justicia con relación al asesinato de mi padre y también de miles de líderes, integrantes, lideresas y líderes de la Unión Patriótica, buscando
esa justicia por las vías institucionales, por el aparato nuestro, que es un aparato esencialmente ineficiente en materia de justicia. Cuando no pude obtener justicia en Colombia, fui al sistema interamericano. He ejercido durante prácticamente 15 años he hecho un ejercicio parlamentario en cuyas ejecutorias pues se pueden encontrar los resultados. Leyes, debates, acciones que yo diría, lo digo tal vez sin mucha modestia, impacto positivo en la vida del país. He participado en procesos de paz, contribuí definitivamente para la concreción del Acuerdo de Paz de 2016, en un diálogo intenso con el presidente Juan Manuel Santos y su gobierno, y otras tantas cosas. Y en este gobierno, por ejemplo, hice una sociedad con el doctor José Félix Laforí para sacar adelante un acuerdo para la compra de tierras por parte del Estado. Compra de tierras que se dio efectivamente. Se han adquirido, si no estoy mal contadas, 200.000 o tal vez 250.000 hectáreas por parte del Estado a grandes propietarios. En Colombia se ha hecho una reforma agraria incruenta, sin que se vierta sangre. Y creo que eso es bueno decírselo a la gente y valorarlo. Entonces, sí, hay fantasmas que pueden ser producto de la ignorancia, del desconocimiento, de no haber podido acercarse o que no hayamos encontrado con el empresariado los espacios para tener un diálogo más fructífero, pero también hay fantasmas que se han construido y se siguen alimentando de manera malintencionada. No, yo soy quien soy. Aquí estoy listo a dialogar. Solicité al Consejo Gremial Nacional una reunión en estos días que escuchó a todos los candidatos, excepto a mí. Vale la pena preguntar por qué soy el único candidato que no ha sido recibido por el Consejo Gremial Nacional. Y cuando he conversado con gremios, cuando fui, por ejemplo, por invitación de la doctora Lacutir a hablar con AmCham y otros muy importantes sectores empresariales, hubo un gran escándalo. Que cómo era posible que empresarios estuvieran dialogando conmigo. Entonces, lo primero es desprevenirse, escuchar y poder entender quién es el otro. Y mi visión sobre la economía, pues ahí está también plasmada en mi programa. Aprovecho para anunciar aquí de manera oficial que mi equipo económico ya se está integrando, que lo va a dirigir la doctora exministra del Trabajo y actual senadora Clara López Obregón, que allí también estará el destacado economista Mauricio Cabrera y que también tendrá el exministro Germán Umaña. Así que esos muy importantes compañeros y compañeras asesores estarán ahí para dar garantía que vamos a hacer una política económica muy responsable y muy seria frente al país. Doctor Iván Cepeda, ahí radica parte del nerviosismo que hay en el empresariado y muchos colombianos. El modelo económico que usted le plantea al país, ¿usted va a estatizarlo, a convertir muchas de las empresas privadas en públicas por los temas de agenda, de ideología y de planteamiento político suyo? ¿Qué le puede decir a Colombia frente a eso? Lo primero, que esos eran los mismos temores que había con el entonces candidato Gustavo Petro. Se decía que iba a venir una especie de catástrofe económica y que nuestra economía iba a ser una especie como de réplica o de copia de la economía venezolana o cubana. Todo eso son invenciones. Quien se haya tomado el trabajo de leer lo que he dicho en la plaza pública, mis discursos, mis programas, no figura ninguna clase de conversión a empresa estatal de las empresas hoy. Sí, vamos a fortalecer la educación pública, por supuesto, es imprescindible. Sí es necesario concertar un modelo de salud en el que haya, obviamente, una concurrencia entre lo privado y lo público. Sí vamos a fortalecer el Sistema Nacional de Reforma Agraria, pero estatizar nadie ha planteado como modelo o como forma de
avanzar en el desarrollo del modelo económico fórmulas de estatización y de nacionalización. Eso no ha sido en ningún momento un planteamiento hecho, por lo menos desde mi campaña. Ahora, dicho eso, estamos por, lo reitero, un modelo de capitalismo productivo y diverso, que tenga un muy fuerte componente social. Ese es el modelo económico que ha defendido nuestro gobierno hasta ahora y que defenderá en su segundo tiempo, que es el que comenzará el 21 de junio próximo. Uno de los estandartes de la economía de Colombia ha sido Ecopetrol, una empresa líder y modelo en América Latina. El presidente Petro decidió cambiar el rumbo de la política energética. Y ya sabemos lo que él piensa del fracking y ya sabemos de la pelea que le está dando por mantener la Junta de Ecopetrol. Es posible que cuando usted llegue a la presidencia, la Junta se la deje nombrada el presidente Petro. Pero hay una pregunta muy concreta. ¿Usted va a continuar con Ricardo Roa y con la política de Ricardo Roa en el futuro de Ecopetrol? No, habrá cambios, por supuesto, cambios de funcionarios y muy probablemente de acentos. Pero lo que no creo que cambie es la orientación económica en ese sentido. Y no va a cambiar porque ha mostrado ser exitosa. En Colombia tenemos que hacer una transición energética. Ese no es un capricho. No es un asunto sometido a la voluntad o simplemente a los gustos del gobernante. Es un imperativo de la época, porque la economía que está exclusivamente orientada y basada en la matriz energética de los hidrocarburos ha mostrado sus límites históricos en todas partes. Y entonces hay que producir una transición energética. Por supuesto, esa transición no puede ser a expensas de perder cualquier soberanía energética. Ese es un asunto que debemos considerar seriamente. No se trata de tajo y de un momento a otro de acabar con la industria petrolera ni con la industria que gira en torno al gas y a la exploración del gas. Necesitamos reservas, pero también necesitamos resolver problemas como el que se avecina de esta crisis que va a generar el fenómeno del niño, que dicen que es del superniño que viene en los próximos meses. Así que ahí hay necesidad de una concertación responsable. Pero lo que es indudable es que sí necesitamos, de la manera más seria, eficiente, orientarnos hacia las energías llamadas alternativas o limpias. Y ahí hay una gran variedad y Colombia, afortunadamente, tiene todas las posibilidades de desarrollar ese tipo de economías. Así que la cuestión, más allá de discutir sobre quién se queda con la junta directiva de Ecopetrol, es más bien por qué no nos planteamos la pregunta de cómo hacemos esa transición de la manera más eficaz, pero al mismo tiempo que no arruine ni acabe con quienes pues han vivido de la economía del petróleo. Ahora, los resultados de esa diversificación que genera la transición energética están a la vista. Hemos tenido un crecimiento de la economía agropecuaria, del turismo, gracias a que la economía hoy, por la política de este gobierno, hay que decirlo claramente, tiene otras posibilidades. Para mi gusto hay que industrializar el país. Y va a ser necesario un serio impulso a la transición energética en los próximos años. Sí. Candidato, usted mencionó como parte de su equipo económico, ayer acá mencionamos algunos nombres, al economista Mauricio Cabrera. Él precisamente hizo parte de la junta directiva de Ecopetrol hasta hace no mucho. En los últimos días también se han notado unas diferencias, digamos, ideológicas o prácticas más bien entre otros líderes del continente que tienen ideas progresistas como las suyas. Le menciono dos casos puntuales, Lula da Silva y Sheinbaum. Ambos han dicho, y la presidenta Sheinbaum además que tiene una maestría en asuntos energéticos, ella ha dicho que en México van a explorar el fracking seriamente y que le parece que por lo menos habría que abrir la posibilidad de que se puedan hacer unos estudios porque la tecnología ha avanzado enormemente. Y ella menciona una palabra que usted acaba de mencionar, la soberanía energética. Creo que para la gente, por ejemplo, de la Unión Sindical Obrera, esta pregunta es muy importante. Definitivamente,
la posibilidad de exploración de no convencionales, de fracking en Colombia, está completamente cerrada? ¿O usted estaría dispuesto a que por lo menos se pueda examinar? Bueno, lo primero es que he tenido el privilegio de conocer y conversar con ambos líderes y presidentes de nuestro continente, y respeto mucho su visión, ¿no? Y cómo han abordado este tipo de asuntos en sus países. Hay mucho que aprender de México y de Brasil. En segundo lugar, sí, la respuesta es tajante. El fracking no, por lo menos en mi gobierno no habrá. Y lo voy a decir con toda claridad. Vamos a enfrentar una temporada prácticamente de temperaturas y de condiciones de inclemencia que van a hacer que muchos de nuestros territorios tengan problemas precisamente de agua, de fertilidad. Las represas, es posible que desciendan dramáticamente los embalses. En fin, entonces la pregunta es, y a eso agregarle el fracking. Lo decía en estos días, la propuesta de la Espriella de practicar un fracking indiscriminado, e incluso en los páramos. Ahora se arrepintió de esa propuesta que él lanzó en su momento, pues es suicida. Porque si usted al incendio le echa gasolina, no espere apagarlo, ¿no? Si practicamos fracking indiscriminado, lo que vamos a producir es la pérdida de la fertilidad, el poner en riesgo las reservas acuíferas, los páramos, en fin. Así que yo creo que podemos discutir sobre cómo mantener la soberanía energética con transición energética, pero descartando algunos métodos que a mi modo de ver son muy lesivos. Doctor Cepeda, el tema de la salud es uno de los que más preocupa hoy a los colombianos. Y aquí nosotros en la emisora, cuando éramos W y ahora cuando estamos acá recibimos prácticamente a diario llamadas de la gente que no me están entregando mis medicamentos, que tengo que hacer filas larguísimas, que tengo que ir en un momento y cuando logro tener el medicamento y necesito otro, me dicen que tengo que volver a hacer la fila. Esa es una de las grandes preocupaciones y que más tocan directamente a los colombianos hoy en día. Sin duda. La salud siempre ha tenido problemas. No es nuevo y la salud nunca ha sido perfecta. Pero yo le preguntaría lo siguiente directamente. ¿Usted cree que hoy la salud de los colombianos, el sistema de salud de los colombianos, está mejor o peor de lo que estaba hace 4 años cuando llegó el presidente Petro? No, el problema es que tenemos un sistema que tiene una historia y que ha tenido unos momentos y unas etapas que, a mi modo de ver, y usted me excusa, Félix, creo que es, digamos, una manera bastante generosa llamar que no era perfecto. Un sistema en el cual se roban 50 billones de pesos, que es, digamos, tal vez uno de los casos, aunque en Colombia la competencia es reñida, más grave de corrupción. No es que no sea perfecto, es que es un sistema que está mal diseñado. Y parte de, digamos, la falla originaria o el problema de origen es que convertir la salud simplemente en una mercancía es ya abrir la puerta a numerosos fenómenos que van a terminar en lo que han terminado. Entonces, bueno, aquí no se trata de excusar errores ni de justificar desaciertos, pero no, el sistema se sabía en qué iba a terminar. No se requería ser gran analista, un economista brillante para darse cuenta que el sistema que fue diseñado con la Ley 100 del 93 iba a terminar en lo que está terminando. Entonces, mal haríamos en cerrar los ojos a esa historia. Y aquí lo que hay que abocar urgentemente es un plan nacional de emergencia, o como se le llama a esto, plan de choque, en los primeros 100 días del segundo gobierno progresista o de mi gobierno, para resolver los aspectos más graves de la crisis actual. Y ese plan tiene que abocar al menos 3 asuntos. El primero es el suministro de medicamentos. El segundo, cómo se hace con todos los procedimientos, citas, exámenes, cirugías que están represadas. Y en tercer lugar, cómo concertamos una verdadera reforma del sistema de salud. Entonces,
yo propondría que, claro, hagamos la discusión sobre responsabilidades. Es más, si quieren, incluso comprometámonos a hacer una comisión de la verdad sobre el sistema de salud para ver quién hizo qué. A ver si de pronto ya aparece el señor de la Espriella involucrado en alguna de estas empresas, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que más que hacer en este momento esa labor de esclarecimiento hay que actuar. Y hay que actuar porque, usted dice, hay muchos usuarios del sistema de salud en condiciones muy difíciles. Es que dejó usted ahí una mina sembrada. El doctor de la Espriella, ¿usted sugiere que está comprometido con alguna empresa de salud? Yo quisiera que eso se dilucide, como tantos otros aspectos de la vida, de la vida laboral y profesional del candidato de la Espriella. Pero podría ser más preciso la pregunta que usted le haría. Cuando lo tenga claro, se lo diré con todas sus letras. Bueno, pero mañana los invito a una rueda de prensa que tendremos a propósito de algunos de estos temas. Bueno, veo que ahí va a haber primicia. Y a propósito de esa comisión de la verdad, se podría hacer también una comisión de la verdad sobre Ecopetrol, ¿no? Porque 4 años de Ecopetrol muestran unos números. Pues sería bueno para dilucidar positivos. Realmente si ha avanzado o no, porque en esto hay cifras y visiones distintas. Pero, como le decía a Julio, ese ejercicio creo que es indispensable y útil. Pero a mi modo de ver es más prospectivo y más constructivo el otro ejercicio, ya que usted lo planteaba como el objeto de esta conversación hoy. Y es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a resolver los problemas? En Colombia gastamos tiempo importante en ese ejercicio que yo creo que es también necesario de hacernos reproches mutuos, pero creo que es el momento de actuar para resolver los grandes problemas del país. Claro. Doctor Cepeda, le quiero seguir con el tema de la salud, porque creo que usted mismo lo reconoce, es una de las mayores preocupaciones de los colombianos, del día a día, que se siente en el día a día. Una frase del presidente Petro en una entrevista con Daniel Coronel se volvió muy famosa. Y yo diría que incluso tristemente famosa, cuando dijo que aquí lo que iba a pasar, que iba a empezar el chu-chu-chu del sistema de salud. ¿Cómo frenar el chu-chu-chu? Pues el problema en Colombia es que no es ya un hecho, un conjunto de hechos aislados y fragmentarios, episódicos. La corrupción en Colombia, lo he dicho, es un sistema. Hay un sistema nacional de corrupción. ¿Eso qué quiere decir? Que hay corrupción en todos los niveles del Estado, en todas las instituciones. La corrupción es transversal, vertical. Existen prácticas consuetudinarias que heredan los funcionarios y a las cuales en algunas instituciones tienen que adaptarse. Hay aparatos, hay redes criminales que se dedican profesionalmente a la corrupción. Entonces, no solo en materia de salud, sino en general. La pregunta es cómo nos liberamos de un sistema de la gran corrupción en Colombia. Y frente a eso yo he planteado que con relación a un sistema de corrupción hay que plantear un sistema anticorrupción. No basta con una ley, no basta con un decreto, no basta con una oficina que produzca informes periódicos de transparencia o de falta de transparencia. Es necesario que haya una batalla, batalla habrá varias, pero la guerra contra la corrupción realmente. Y en esa tiene que estar, en primer lugar, el presidente, el gobierno, rodeado de personas que tengan la suficiente experiencia y capacidad para hacer esa lucha sin cuartel. Y en este caso yo le he pedido al exmagistrado, exministro de Defensa, Iván Velázquez, que sea el encargado de esa tarea en mi gobierno. Sí, y ya que vamos a hablar de quiénes van a rodearlo a usted y nos ha dado algunos nombres importantes en su campaña, quiero preguntarle por un tema que sin duda ha causado mucha controversia en el gobierno del presidente Gustavo Petro, y es esa coalición de gobierno que él armó y en la cual se rodeó de personas altamente cuestionadas, y le quiero leer solo un par de nombres: Antonio Correa, el Clan Torres, Alfredo Ape Cuello del Partido Conservador, Julián Bedoya, Carlos Andrés Trujillo.
Murillo. Son personas que han sido claves para el presidente Gustavo Petro, no solamente por el apoyo en el Congreso, sino porque además les ha dado puestos dentro del Ejecutivo. Y por supuesto usted no tiene que responder por esas decisiones que han sido del presidente Gustavo Petro, pero quiero preguntarle, ¿mantendría ese tipo de conexiones para lograr la gobernabilidad en un eventual gobierno suyo? ¿Se seguiría rodeando de estos nombres en particular? En distintos momentos de la campaña, lo he dicho, en varios discursos, en varias intervenciones públicas, yo haré mi mejor esfuerzo, el máximo esfuerzo, para que podamos eliminar la corrupción desde, en primer lugar, el gobierno. Así que haré, buscaré tomar prácticas, acciones que eviten que la corrupción comience por el propio gobierno. Y eso va precisamente a ser una de las tareas del doctor Velázquez. Así que la respuesta es categórica. Voy a combatir la corrupción, venga de donde venga y caiga quien caiga. Ahora, candidato, usted mencionaba el eventual nombramiento de Iván Velázquez para dar esa lucha contra la corrupción. Usted mencionaba ahora en la respuesta a Marcela la forma de cerrarle el paso a los políticos que de una u otra forma parecen implicados en estos casos. Pero yo quisiera ir más allá, para que usted nos hable concretamente. ¿Usted va a acabar con la Ley 80? ¿Usted va a acabar con esa puerta abierta que hay para la corrupción como son los contrataderos? En términos, de lo que quedará escrito, ¿cómo se establece esa lucha? Sí, agradezco mucho esa pregunta porque sí, esa va a ser una prioridad. Hay que reformar la ley de contratación pública en Colombia, que buscar que haya una participación ciudadana activa en la auditoría, en la estructuración de esa contratación, que las organizaciones, asociaciones, juntas de acción comunal en los territorios puedan contratar con el Estado, que exista total transparencia en quién contrata. Es decir, que podamos saber con quién está contratando el Estado. Eso suena obvio y de perogrullo, pero no lo es. Aquí existe una especie como de enjambre de dobles identidades o triples que garantiza que quien tenga un contrato con el Estado pueda buscar la manera de burlar la ley y ejercer todas las formas de corrupción posible. Es necesario reformar el sistema general de regalías, por supuesto, que se ha ido esos billones de pesos que pagan las empresas transnacionales en corrupción y en lo que se llama elefantes blancos, obras que nunca terminan siendo destinadas para lo que habían sido concebidas. Entonces sí, ahí hay un tema esencial y será uno de reforma y de discusión que yo espero abocar muy pronto. Doctor Iván Cepeda, usted ha sido a lo largo de su vida un defensor de los derechos humanos y ha sido protagonista en todos los recientes procesos de paz, incluida la paz total del presidente Gustavo Petro, que ha recibido críticas por falta de método y por el fortalecimiento de algunos grupos armados. Si usted llega a la presidencia, ¿está dispuesto a combinar zanahoria y garrote? Déjeme poner la escena y el modo presidente. Si usted ya es presidente y resulta que se confirma que hay un campamento donde hay un jefe de un grupo armado que sigue delinquiendo y que si usted lo bombardea puede debilitar a ese grupo y facilitar la llegada a un acuerdo de paz, ¿usted como presidente ordenaría el bombardeo o no lo haría? Lo primero es entender el origen de la política actual de paz. Efectivamente, yo participé de manera activa en idear la política de paz total, no en su ejecución, salvo en uno de sus aspectos, que fue el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Participé activamente en esos diálogos, como lo vengo haciendo desde hace ya prácticamente 15 años. He participado en distintos procesos con el ELN. Efectivamente, esa política ha tenido vacíos, desaciertos, errores, y habrá que hacer un balance de ella. Mi posición actual frente a la política de paz es que hay que hacer una reducción fundamental a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, que es imprescindible,
porque es un compromiso de Estado, porque ha significado el cambio para el país, un cambio positivo en muchos aspectos, y porque hay una deuda con muchas comunidades en los territorios. En segundo lugar, yo creo que si el ELN responde a unas condiciones claras que se planteen, se podría buscar terminar lo que han sido 30 años de diálogo de distintos gobiernos con el ELN. Y en tercer lugar, creo que es imprescindible adoptar una ley de sometimiento para las organizaciones criminales y los grupos armados que no entran en la categoría de los grupos con los cuales se deba hacer un diálogo político. Y otras mesas, otros procesos, eso habrá que hacerle un balance riguroso. Ahora, con relación a decisiones puntuales de la política de seguridad, pues en su momento se tomarán esas decisiones y se hará como se suele hacer esto en los consejos nacionales de seguridad. O sea, candidato, pero... No he dicho ni sí ni no, he dicho que se en su momento. Candidato, pero eso que usted menciona, esa diferencia entre mesas de diálogo dependiendo del carácter que tengan los grupos armados, me parece que es importante. El presidente Petro lo que ha señalado es que ya en Colombia no existen insurgencias ni grupos guerrilleros, sino básicamente bandas mafiosas. Y en esa definición amplia parece también incluir al ELN y, por supuesto, a las disidencias de las FARC. Pero interpreto por su respuesta a Juan Diego que usted no está de acuerdo con eso, que usted todavía cree que el ELN tiene un carácter político. El gobierno actual mantiene un proceso con el ELN. Está suspendido por los hechos que ocurrieron, como ustedes recordarán, por la incursión sangrienta que hizo el ELN en el Catatumbo. Sí. Pero esa mesa no ha sido rota, está suspendida. Así que ahí continúa un diálogo. Bueno, en este momento, repito, está suspendido, pero habrá que examinar la situación cuando yo llegue al gobierno, porque, lo digo de una vez, grupos armados que atenten contra lideresas y líderes sociales o que ataquen a la población utilizando cierto tipo de acciones cruentas como la que vimos hace unas semanas en el Cauca, dinamitar una carretera donde mueren 19 o 20 civiles, con grupos que toman esa clase de acciones y determinaciones no puede haber diálogo. Eso está clarísimo. Así que veremos. Son determinaciones que habrá que tomar, haciendo análisis muy claros y concretos. Y precisamente en puntos claros y concretos, de las negociaciones que más ruido genera y preocupación son las que se adelantan con alias Calarcá. Alias Calarcá, que en su momento fue detenido, usted sabe todo el episodio, liberado, está en el proceso, se han denunciado nuevos crímenes cometidos, en fin. ¿Usted cree que alias Calarcá ha cumplido con lo que deben ser compromisos para seguir adelante con un proceso de paz? Yo lo que haré es examinar ese proceso. No adelanto el examen desde ya, pero repito, el criterio, que es lo que en este caso a mi modo de ver es válido y necesario, grupos armados que ataquen a la población civil de manera indiscriminada, cruenta, cruel, utilizando métodos en los que se hacen atentados, perecen personas, masacres, o que atentan contra liderazgos sociales, son grupos con los cuales realmente veo muy difícil avanzar en diálogos de paz. Candidato, el balance de infraestructura de este gobierno pues tiene una mega obra que eclipsó todo, que es el Metro de Bogotá, pero quedaron pendientes muchas ofertas de campaña y muchos anuncios del gobierno. No ha brillado el tema de infraestructura. Le quiero preguntar concretamente, el presidente Petro archivó uno de los proyectos más grandes de infraestructura, a pesar de haber sido aceptado y conocido por la ANI. Me refiero a las autopistas del café. ¿Usted revisará ese tema? ¿Cuál es la concepción que tiene el gobierno actual sobre los temas de infraestructura? La idea es crear un sistema integral, intermodal, que beneficie a los territorios que han sido históricamente excluidos del país, que conecte las economías rurales con los grandes centros urbanos y pueda generar movilidad
en todo el territorio nacional y no en restringidos corredores que benefician solamente a determinadas poblaciones y determinados tipos de economía. En ese sentido, entonces, ese proyecto, que sí, es posible que haya tenido rezagos importantes y que haya que retomar y desarrollar en muchos de sus aspectos, se mantendrá. A mí me parece acertado que tengamos ferrocarriles, que tengamos una red ferroviaria, que en algunos casos ya comienza a mostrar resultados muy importantes, por ejemplo, en el transporte de los alimentos en el departamento del Cesar, por ejemplo, que desarrollemos el transporte fluvial, que desarrollemos con concurso de las comunidades y de las juntas de acción comunal las vías terciarias, y bueno, las megaobras y los grandes corredores de las autopistas tendrán que también tener un lugar, pero no será ni hegemónico ni único. Aquí es necesario un sistema de transporte a imagen y semejanza de lo que es el país. Nosotros somos un país de territorios, de regiones, y esas regiones y territorios no pueden seguir aisladas y desconectadas. Candidato, hablemos de economía y hablemos de las finanzas del Estado, porque sin duda, o bueno, no sé si usted esté de acuerdo con lo que dicen muchos observadores, y es que estas están en una situación crítica, que prácticamente estaríamos en una situación deficitaria. Para usted, ¿cómo enderezar esta realidad en donde el gasto estaría muy por encima de lo que se logra recaudar a través de impuestos y por ende de sostener a mediano o a corto plazo incluso las cuentas del Estado colombiano? Pues ese es otro problema al que habría que hacerle una prehistoria. ¿Qué recibimos? ¿Qué estamos entregando? Y recibimos una deuda de 120 billones de pesos que este gobierno ha pagado de manera rigurosa. Ustedes saben la historia de esa deuda. Pero más allá de eso, el problema existe efectivamente y es un problema que hay que abocar también. Ese entra en del problema de la salud, de la transición energética. El déficit fiscal debe ser abocado urgentemente. Y eso requiere una concertación, porque aquí hay dos vías para resolverlo. Una es sencillamente ir al Congreso con una reforma tributaria y comenzar una discusión intensa y un debate que puede ser que termine en lo que han terminado otros intentos como la ley de financiación, en fin, o concertar lo que hemos llamado un pacto fiscal. ¿Y a qué se refiere eso? A asuntos como, por ejemplo, discutir si vamos a seguir permitiendo la evasión fiscal, si vamos a seguir haciendo de la recaudación de impuestos un proceso tan lento y tan engorroso. En general, el Estado colombiano requiere dos procesos que hay que hacer urgentemente. Uno, convertir en información digital e informatizar todas las distintas áreas del Estado. Y en segundo lugar, simplificar los procedimientos. Así que en el área fiscal también será necesario que una concertación en torno a los temas de tributación y, por ejemplo, las decisiones de la Junta Directiva del Banco de la República puedan ser objeto de una concertación y de un acuerdo que ojalá permita que hagamos una reforma tributaria concertada. Digo, ojalá. Pero sobre eso del Banco de la República precisamente queríamos ir también a eso. No ha sido, creo que una sorpresa ya para nadie que el presidente Petro haya peleado tan de frente con las decisiones que ha tomado el Banco de la República. Y hay discusiones, sé que dentro de su equipo económico las hay también. El director del Centro de Pensamiento Vida hace parte de su equipo económico. Él ha señalado que hay que reformular la inflación del 3% y que tal vez habría que reconsiderar algunas funciones del Banco de la República. Por ejemplo, ¿usted cree, candidato, que el Banco de la República tiene que financiar el gasto público? Yo creo que esa es una discusión válida y creo que un primer elemento de la discusión sobre el déficit fiscal es que cualquier solución que se tome con relación a esa circunstancia no puede ir en detrimento de las políticas sociales y del gasto público.
Así que creo que sí hay que concertar efectivamente esto. Antes, la posibilidad de una reforma del Banco de la República y su Junta, discutir qué medidas podemos tomar que sean de beneficio mutuo y de todos, de los sectores gremiales, de los grandes empresarios, pero también de las políticas sociales que adelanta el Estado y el gobierno. Así que creo que ese es parte precisamente, o es uno de los elementos a discutir dentro de lo que hemos llamado un pacto fiscal. ¿Pero incluyendo la independencia del banco? No, la independencia del banco creo que es un principio constitucional y creo que es necesaria, pero así como existe el principio de la independencia, no solo de los poderes públicos, sino de ciertas instituciones en el Estado, también existe el principio de la armonización de las relaciones entre las instituciones y los poderes. Y creo que eso es indispensable. El Banco de la República no se puede declarar como una especie de ente autónomo y rector de la economía, prescindiendo de la visión económica que adelanta un gobierno. Sí. Así que creo que eso es indispensable. Candidato, quiero cambiarle de tema y que hablemos de un nombre que ha generado controversia, y es la elección de su fórmula vicepresidencial, Aída Quilpué. Es una elección que podríamos decir es coherente con sus luchas, con la visión de país que usted tiene y la inclusión de los pueblos indígenas en un eventual gobierno suyo. Sin embargo, hay quienes dicen que no sería la persona indicada para reemplazarlo en caso de que usted no pueda continuar en la presidencia, porque esa es básicamente la función que tienen los vicepresidentes. Quiero preguntarle su opinión sobre esas críticas y que nos cuente cómo se imagina usted a Aída Quilpué dentro de un gobierno suyo. ¿Qué funciones le asignaría si usted gana la presidencia? Yo creo que como el machismo, como el odio a los pobres y como otras tantas muy retardatarias de nuestra cultura, hay que erradicar el racismo estructural. Y mi decisión es una decisión que he tomado con orgullo. No ha sido que yo he invitado a Aída a que sea mi fórmula, sino que ellos aceptaron mi petición, los pueblos indígenas, de que una de sus más prestantes figuras se hiciera parte de la fórmula de la presidencia y del próximo gobierno. Así que de una vez lo dejo claro, estoy profundamente orgulloso de tener a Aída Quilpué como fórmula vicepresidencial, quien es una persona que tiene todas las condiciones para desempeñarse en cualquier cargo, incluso en el de ser jefe de Estado, si así llegase a ser el caso. Y he tomado esa decisión conscientemente. No es una decisión ni demagógica, ni para fortalecer, como algunos dicen, nuestras bases en el Cauca. No, Aída es una persona que ha librado luchas en su vida, con los pueblos originarios del Cauca, que son luchas que no ha dado muchas de las figuras políticas que aspiran hoy a ese cargo. Así que sí, considero que está plenamente capacitada y que lo está haciendo muy bien. A pesar del, repito, no digo que ese sea el caso de esta pregunta, por supuesto, de los ataques que sí tienen un claro tinte racista contra Aída. Y tiene todo mi respaldo. Ahora, yo con Aída trabajo en equipo. No tengo una fórmula vicepresidencial de pararrayos o hacer que sea utilizada para yo ocultarme en ella, ¿no? Ella es, una dirigente que tiene su propio ámbito y su propia autonomía, y yo el mío. Y lo digo porque he visto la tendencia en la campaña del candidato de la Espriella, que poco a poco se va desvaneciendo el candidato y va apareciendo el candidato vicepresidencial. Entonces ahora no puede debatir él porque no viene su fórmula vicepresidencial, ¿no? Yo ayer le hice una cordial invitación a que no se esconda detrás del doctor Restrepo y que debatamos como debe ser. Pero si usted reconoce en esta entrevista que usted trabaja en llave con doña Aída,
que usted comparte con ella todas sus inquietudes y planes de gobierno, ¿por qué no se presenta con ella en el debate? Por una sencilla razón, apreciado Julio, y es que los debates son presidenciales y porque el país debe saber qué piensan los candidatos presidenciales. En cualquier parte del mundo, y así sí ha sido la historia también electoral en Colombia, cuando se llega a una instancia como en la que estamos, debaten los candidatos presidenciales. Eso no riñe con que pueda haber otro tipo de debates, pero en este momento el país debe tener los elementos suficientes para discernir quién es el señor de la Espriella y quién soy yo, qué pensamos cada uno, no por el señor de la Espriella, porque si no, entonces que el señor de la Espriella renuncie y que sea el candidato el señor Restrepo, entonces debato con el señor Restrepo. Sí, lo que dijo ayer aquí el candidato de la Espriella es que él quisiera contrastar qué pasa si uno de ustedes dos gana la elección y por alguna razón... Bueno, por ahora bien haría él en asumir su rol, porque por ahora es por él quien van a votar o por mí. Y eso es lo que debe tener claro el elector. No circunstancias hipotéticas, no qué puede pasar en el futuro, quién le puede pasar qué cosa. No, cosas pueden pasar muchas, pero por ahora lo he emplazado a que debatamos y a que no se esconda. Pero utilizo estos micrófonos tan escuchados, Julio, para reiterarlo como invitación. Y nosotros estamos a la orden para servir en lo que podamos en esa amable invitación. Y ayer se lo dijimos a él. Gracias. Pero yo quiero volver a la pregunta de Marcela, porque el sentido de la pregunta de Marcela, y usted no tiene la culpa, ni tiene que responder por lo mal que salió la relación Gustavo Petro-Francia Márquez. Terminamos metidos en un ministerio de la igualdad, que usted tiene perfectamente las cifras, la ejecución, y en lo que terminó, y en lo distante que esa relación se ha mantenido en la parte, especialmente en los últimos 2 años. Y ese es el cuidado que quisiéramos de no repetir experiencias que no salieron tan bien, que estaba muy bien intencionada. Imagínese usted, darle un espacio a las negritudes de Colombia, un pueblo olvidado, injustamente tratado por siglos. Ahora usted hace lo mismo con los indígenas, pero uno lo que quisiera saber es un poco qué va a hacer usted para que no se repita el episodio que sucedió con Francia Márquez. Es decir, que este sea un anuncio muy interesante de un valor histórico, de un respeto por la comunidad indígena, pero de que dentro de unos meses vuelva a pasar lo de Francia, y es que no se sabe qué hacer con Francia. No, yo tengo divergencias con ese balance, no los voy a entrar aquí a ventilar por respeto al gobierno actual. Lo que sí debo decir con orgullo es que en el día de ayer el movimiento de la vicepresidenta Francia Márquez anunció su apoyo a mi candidatura y a la candidatura de Aida. No, con Aida he trabajado muchos años, no es ahora que simplemente por una circunstancia episódica, porque somos ahora candidatos a la presidencia. No, yo tengo trabajando con el CRIC décadas. En mi caso yo no vine a conocer los movimientos sociales o me designaron candidato. Yo llevo décadas trabajando con indígenas, campesinos, con las víctimas en los territorios. Me he recorrido esos lugares, conozco quiénes son, cuáles son sus luchas históricas. Así que tenemos una relación en la que hemos pasado por muchas aguas con Aida. Sin duda. Y entonces eso nos hace un equipo. Sin duda. Doctor Cepeda, por estos días se habla mucho de polarización y permítame que piense que la polarización en sí no es mala. O sea, la polarización es el enfrentamiento de ideas, de controversia, y más en una campaña como esta donde hay 2 campañas que son absolutamente diferentes. O sea, la polarización en sí no es mala. Pero le transmito una preocupación personal. A mí lo que me preocupa es que después de estas elecciones nos quede un país irreconciliable, donde no se reconozca al otro, donde no se vea puntos de encuentro, donde el país quede incluso partido geográficamente. ¿No le preocupa mucho que sea quien gane estas elecciones y se definirá en las urnas, nos quede eso, un país irreconciliable? No creo, apreciado Félix, porque hemos madurado democráticamente en Colombia. Entonces,
seguramente habrá episodios supremamente álgidos. Yo, por ejemplo, no he llamado a mis opositores con epítetos, no los he amenazado con destriparlos, no vallas en los que los acuso y ridiculizo. No, eso no es lo mío. No. Incluso me llama la atención que se diga que nosotros somos un extremo de los dos extremos enfrentados. Yo quisiera saber en qué soy extremista. Incluso algunos de mis compañeros en algunas de mis posiciones me ven más como moderado y como socialdemócrata en muchas cosas. No, lo nuestro es ser demócratas y vamos a hacer con la oposición política un diálogo. Yo he propuesto que haya un acuerdo nacional y el 22 de junio me aplicaré a eso. Ese es el propósito, llegar a un acuerdo con los sectores, con todos los sectores del país. Sí, en Colombia, a mediados del siglo pasado, ser de un partido u otro podía costar la vida. Eso nos llevó a un ciclo de violencia que dejó centenares de miles de muertos. Pero hoy creo que algo hemos aprendido de esa historia. Y repito, creo que hay que dar un valor, histórico al hecho de que estemos culminando el primer gobierno de izquierdas en Colombia. Eso creo que es un buen síntoma y muestra que hemos llegado a un estadio, tal vez no el óptimo, pero sí a un estadio importante de cultura política y de madurez democrática. Candidato, una congresista muy pila, que apoya su candidatura, se llama Carrascal. Estuvimos con ella y le preguntamos por la tardía decisión de recoger velas con el tema de la constituyente. Y ella nos sorprendió con un análisis. La razón por la cual ustedes deciden renunciar a esa constituyente y a la recolección que se estaba haciendo, que ha iniciado el presidente Gustavo Petro y que también aceptó detener, es porque existe la posibilidad de que Abelardo de la Espriella gane las elecciones y les da temor que gane las elecciones y se quede con la constituyente. Yo creo que le entendí mal. No, el problema con de la Espriella no es que se quede con una constituyente, es que no va a respetar la Constitución, Julio. Si no respeta una decisión judicial, ayer lo vimos, plaza pública. Hay un juez de la República que prohíbe que se usen los símbolos patrios como parte de una campaña, cosa que es muy propio de la manera en cómo de la Espriella hace las cosas, brincándose todas las leyes y las reglas y utilizando símbolos que son de todos los colombianos para presentarlos como propios de una campaña. ¿Y qué hace el señor después de que un juez le da una orden? Ir a la plaza pública a incitar a sus seguidores a desconocer a la justicia. Si así es con una decisión judicial, ¿qué nos espera en una pesadilla como la que podría venir bajo el señor de la Espriella? Pues sencillamente que la Constitución se convierta en letra muerta, en el mejor de los casos. Entonces no es que de la Espriella pueda citar una constituyente, yo creo que incluso ni siquiera eso ha pasado por su mente. Él vino aquí a recoger velas, hablando de recoger velas, ayer en varios planos, como intentar presentarse de otra manera, de una manera mucho más respetuosa. No, él es una persona que no ha respetado las normas, no le gustan las normas, no le gustan en el ejercicio profesional. Como abogado ha timado a varios de sus clientes que son avesados estafadores. Entonces eso va dando la talla de quién es él. Entonces no, de todas las preocupaciones, la menor es que de la Espriella quiera ser una constituyente. La peor preocupación o lo más preocupante es qué le va a pasar a la Constitución. Ahora, dicho eso, yo he sido muy claro en mi posición frente a este tema y lo he reiterado. Ya perdí la cuenta de cuántas veces yo soy amigo de una nacional sobre el cual se edifique una solución a los graves problemas que tiene el país. Si a la final de ese ejercicio hay un acuerdo sobre cualquier mecanismo, no necesariamente una asamblea constituyente, sino sobre cualquier mecanismo para hacer las reformas necesarias, o si no son necesarias reformas, adoptar las leyes o las disposiciones. Usted dice que el candidato de la Espriella desconoce un fallo judicial. Sí, señor. ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo ayer Abelardo de la Espriella y de lo que ha hecho el presidente Petro con el tema de participación en política? Bueno, no sé, eso pueden juzgarlo los jueces y los procuradores, y el procurador, ¿no? Para eso es que precisamente tienen esa potestad, pero
Si usted me pregunta a mí, porque yo soy candidato en este caso a la presidencia, yo nunca le he faltado el respeto ni el acatamiento a un fallo judicial, a pesar de que he tenido fallos judiciales muy adversos. Pero no, yo no soy de el estilo de andarme decisiones judiciales. Doctor Iván Cepeda, en una entrevista que le hice a Jaime Bailey, él me dijo que si tuviera a Iván Cepeda al frente, le preguntaría por qué odia tanto a Álvaro Uribe. Usted ha sido uno de los opositores más persistentes, más duros del expresidente, incluso lo ha metido preso en todos estos escenarios judiciales. ¿Usted siente que ahí realmente hay odio? ¿O cómo describiría hoy su relación con el expresidente Uribe? ¿Y qué significa todo eso para un país que necesita bajar el tono de la confrontación política? No, odio no. Hay visiones muy distintas del país que están enfrentadas, que se han enfrentado desde hace décadas, y una de ellas, la que él representa, el expresidente Uribe, pues en las últimas elecciones ha sido derrotada. Ha sido derrotada en política, ha sido derrotada entonces no hay una animadversión personal. Yo lo he dicho muchas veces y lo reitero, si ese sector tiene la madurez política de abocar un proceso de reconciliación, de acuerdo nacional, aquí estamos dispuestos. Es más, le digo un detalle que no es muy conocido. En este gobierno se hizo un intento por escribir un acuerdo nacional en el que participó en un lado de la mesa, estaban representantes del expresidente Uribe y en el otro lado estábamos 3 representantes del presidente Petro. Y alcanzamos a escribir, por ahí está, un documento bastante voluminoso, que lastimosamente se quedó en eso, en un documento, en un anaquel, pero se hizo el ejercicio y estamos dispuestos a hacerlo, ya no como ejercicio simplemente retórico, sino, ojalá, de un acuerdo que ayude al país a avanzar. Candidato, hablemos ahora de relaciones internacionales, porque estamos terminando un gobierno en donde ha habido tensión con los Estados Unidos, ha habido tensión, ha hablado muy poco de una guerra que hay al otro lado del planeta, que es la de Ucrania y Rusia, casi que tratando de agachar la cabeza ante Rusia. ¿Usted cómo plantea ese papel de Colombia en el internacional y sobre todo con países que han sido socios comerciales nuestros como Estados Unidos o potenciales grandes socios como la China? Pues yo creo en relaciones internacionales basadas en el respeto, en la cooperación y en la soberanía. Y espero que así sean nuestras relaciones con todos los países. No relaciones de imposición, relaciones de intento de intervención económica o militar o política en los asuntos internos. Y que ojalá podamos resolver los problemas que nos competen con esos países. Con Estados Unidos, concretamente, lo sabemos, es necesario examinar el problema del narcotráfico y de cómo se ha tratado en estas décadas, de cuál es el balance real que ha dejado estas décadas de guerra contra las drogas. Y parece que hay un consenso, hay unanimidad en que eso ha fracasado, estruendosamente. Entonces valdría la pena ensayar otros caminos. Con Ecuador, con Venezuela, países de frontera, con Brasil. Espero que tengamos las mejores relaciones y relaciones muy fructíferas desde el punto de vista comercial. Que no haya chantajes arancelarios, ese tipo de prácticas. Y con relación al contexto internacional, dar continuidad al liderazgo que ha adquirido Colombia gracias a la gestión del presidente Petro en temas como la crisis climática y como la paz. Creo que esos son 2 temas esenciales. Candidato, hay una preocupación alrededor de la prensa, y esta no es solamente respecto a usted, sino también al candidato Abelardo de las Piedras. Los dos representan a unos sectores pues, que han tomado unas estrategias de campaña en las cuales la prensa ha sido casi que puesta en un lugar en el que no les ha parecido tan relevante y donde terminan muchas veces yendo más a entrevistas en donde se pueden sentir más cómodos, lo cual
resulta ser válido, pero sí nos deja algunas preocupaciones. Digamos, un poco curiosa, pero bien. No, pero se lo digo como periodista porque realmente creo que sí es una preocupación con las dos campañas y se lo preguntamos también ayer a Abelardo de la Espriella por su estilo de su relación con la prensa. Espriella es un hombre un poco intemperante en este tipo de cosas. No, yo lo que simplemente ¿cómo va a ser exijo, puntualmente su relación con la prensa? yo ¿Qué espero garantías que la va más a haber? constructiva y la mejor, ¿no? Yo no estoy, por supuesto, en contra de la libertad de expresión ni de la libertad de opinión, pero también pido que haya libertad y un ejercicio responsable del derecho de los ciudadanos a la información, ¿no? Es decir, esos derechos son complementarios, necesarios en el ejercicio. Y pues estamos en una campaña electoral, no digo con relación a esta casa en la que estoy en este momento, pero sí a otras ha habido una clara toma de posición, ¿no? Hay medios de prensa, revistas, también hay radio y televisión que han tomado posiciones políticas. Entonces, tal pero vez... así también lo ha hecho RTBC con su campaña. No por he ejemplo. he dicho en general, no he dicho, pero si quiere podemos examinar uno por uno. No, lo que yo diría es... ¿por qué no hacemos más bien una conversación, no un debate, sino una conversación sobre la comunicación y la democracia en Colombia? Y vemos qué responsabilidad tienen los políticos, qué responsabilidad tienen los medios, quién hace qué. Y sobre esa base ponernos de acuerdo en que la gente pueda tener una información y un ejercicio de la opinión lo más tranquilo, deliberativo, constructivo posible. Esa sería mi invitación. Claro. Entonces, yo tengo una pregunta. ¿Por qué solo hasta ahora usted admite este tipo de entrevistas como las que estamos haciendo hoy? Y se lo digo por lo siguiente, porque muchos piensan que la campaña estaba muy convencida de que iba a ganar en primera vuelta. Y ese era el mensaje permanente suyo y de la campaña. Y como le hemos dicho, acá lo han mencionado muchas veces, Julio, acá siempre las puertas estuvieron abiertas para las entrevistas, se solicitaron y en muchas ocasiones... Invito a que no hagamos la historia de esa... Ok, Está bien. Pero está bien. Pero ¿por qué solo hasta ahora este tipo de entrevistas que hubieran sido muy útiles para la discusión? Hemos tenido la fortuna de a un diálogo que creo que es constructivo y se ha hecho posible esta entrevista, que debo decirlo. Ha sido una entrevista muy respetuosa y la cual agradezco. Pero no ha sido así siempre. Entonces, primero, no es una posición soberbia, no es que nosotros nos hayamos creído triunfadores absolutos. Uno tiene que decir que va a ganar, para eso está en competencia, ¿no? Pero no, nosotros dispuestos siempre al diálogo. Diálogo, repito, respetuoso, en el que la opinión pública pueda tener acceso a todas las opiniones, contrastarlas y tomar decisiones. Mi gran problema en esta campaña es que esos espacios han sido supremamente difíciles. Y como yo soy una persona que tengo muy claro que por encima de todo la dignidad, entonces no asumo esas cosas a la ligera. No ando corriendo para que mis opiniones es decir, es muy importante que se hagan públicas, pero también cómo se hacen públicas. Y por eso es que he pedido reglas en el debate a los otros candidatos, reglas en la comunicación política. Creo que si las seguimos todos, las respetamos, pues quien gana es la opinión pública. Candidato, esta semana es posiblemente la última oportunidad o de las últimas oportunidades que va a tener una ley de la que yo sé que usted ha estado pendiente, como muchos en el pacto histórico. Hablo de la ley de jurisdicción agraria, que visto de otro modo es la forma que tiene el gobierno del presidente Petro y el proyecto que ustedes representan para avanzar en, por ejemplo, el 1.000.000 de hectáreas al que quiere llegar durante sus 4 años en caso de que usted sea el presidente. Pero yo creo que hay una preocupación y creo que es parte de la razón por la que se ha demorado más de lo que debería sobre el papel que van a tener los jueces agrarios. Hay quienes todavía consideran que por ahí anda el fantasma de la expropiación y que sería bueno que de nuevo se volviera a reiterar que ustedes creen que los jueces agrarios son quienes tienen que tomar decisiones sobre la tenencia de las tierras en Colombia y sobre los pleitos que hay sobre algunas tierras. ¿Es así? Pues
para mí esa ley es una ley fundamental para resolver los problemas y los litigios. Y efectivamente, como toda jurisdicción, se crea para resolverlos y tomar decisiones, por supuesto, decisiones en justicia. Digamos, se puede discutir un poco sobre el contenido y la manera en cómo va a actuar esa jurisdicción, pero en Colombia debemos tener la posibilidad de resolver los problemas de la propiedad y del uso de la tierra arreglados por la justicia y sí, de manera expedita. Ahora, repito, creo que uno de los grandes logros de este gobierno es haber distribuido cientos de miles de hectáreas de tierra sin que se haya vertido una sola gota de sangre. Eso es tal vez un ejemplo de las cosas que hay que hacer en Colombia. Bien, una reforma agraria incruenta. Pero expropiación, digamos, por vía express no, y jueces agrarios siempre tomando las decisiones previamente. Sí, y con eficacia, por supuesto. Para eso es que se requiere la jurisdicción agraria. Candidato, el presidente Petro nuevamente, porque si usted es presidente, el presidente Petro, pues por su carácter, por su manera de ser, él es un líder y él va a querer ser líder siempre, desde su esquina, desde su trinchera. Naturalmente, pues si usted gana, uno pensaría que él no va a hacer oposición a un proyecto que él apoyó públicamente, pero usted tiene que pensar, ¿y yo qué hago con Gustavo Petro? ¿Usted ha pensado qué va a hacer con él? No, con el presidente nos conocemos hace décadas y hemos compartido responsabilidades en distintos planos. Y creo que nuestra amistad y nuestra relación se fundamenta en el respeto y no tengo dudas que así seguirá siendo en el futuro. El presidente Petro ha cumplido una labor muy destacada y pues algunos decían que está haciendo todo lo necesario, planificando su reelección, y eso se ha mostrado como una mentira. El presidente Petro va a cumplir con los preceptos constitucionales como lo ha hecho, y el 7 de agosto se producirá un relevo. Yo espero ser su digno sucesor. ¿Qué tan lejos va a estar de su gobierno o qué tan cerca Armando Benedetti? No, en este momento no hemos considerado esa posibilidad, para serle franco. ¿Roy Barreras? Tampoco. Candidato, imagínese que en este momento, no sé si Juan Pablo tiene la actualización, el candidato de la izquierda y Keiko Fujimori en Perú están a 25.000 o 30.000 votos. Sí, mire, la última actualización, que es con el 97% de las actas registradas, nos habla de una diferencia de menos de 30.000 votos. ¿Usted reconocería a Abelardo de la Espriella con una ventaja tan estrecha? No me pongan eso, Julio. Ese escenario no lo vamos ni siquiera a comentar. Perfecto. Entonces me quiero despedir de usted con el comienzo de su anuncio, la rueda de prensa de mañana. ¿Cómo no? Esa rueda de prensa usted va a hacer unos anuncios. Y como decía el padre García Herreros, un pajarito me dijo que efectivamente usted ha encontrado un link, una conexión entre una persona de apellido Gutiérrez muy cercana al candidato de la Espriella en este tema de salud. Él fue asesor del fiscal Iguarán. No me diga ni sí ni no. ¿Estoy caliente o estoy frío? Está cordialmente invitado, Julio, con Caracol a la rueda de mañana, y para mí será motivo de alegría verlos allá. Allá estaremos, candidato. 1:25, y si quiere que volvamos a encontrarnos, lo volveremos a hacer. Con el Yo mayor creo que gusto, este ejercicio salió bien, la gente quería escucharlo. Gracias. Y sobre todo transmitir, espantar lo que en las campañas es usual, esos fantasmas. Creo que Marcela no se equivocó. El titular será: Cepeda es Cepeda y Petro es Petro. Feliz mañana, candidato. Se va a ganar el 21. Bueno, muchas gracias, muy amables. Bueno, eso sí no lo puedo poner, porque me mete a la cárcel el procurador. No le pido que titule así, está bien. Cepeda es Cepeda y Petro es Petro.